el segmento del día algo que nos afecta a todos y es los abusos de las asociaciones de condominios. Parecen ser el cuento de nunca acabar. Van a ver ahora el testimonio de un propietario que lleva 2 años tratando de vender su apartamento. Ahora, ¿por qué no ha podido? Midiala Rosales tiene la entrevista en exclusiva. Vamos allí. Ahí viene Liz. Vamos a ir a hablar con los miembros de la asociación a ver si nos dan una explicación de cuál es la acusación que ellos tienen en contra de Manuel. Vamos hacia allá. Buenos días, corazón. Mira, yo vengo con un propietario de un apartamento que él dice que está tratando de vender su propiedad hace 2 años aquí, que la asociación lo está, digamos, impidiendo. Quería que alguien me respondiera cuál es la acusación que tienen contra él, cuál es el problema con el apartamento, porque necesito las 2 versiones de la historia. Claro, siéntese. Ok. Enseguida se la... ¿No le puedo preguntar algo? No. ¿Qué tengo que hacer entonces para hablar con usted? Pedir permiso en la compañía Management. Ya, ¿y me puede dar el teléfono? Sí, cómo no. En la compañía Management se pide el teléfono. Porque hay un inquilino aquí que dice que ustedes le tienen secuestrado el apartamento hace 2 años y que no se lo dejan vender. No tengo conocimiento. Y entonces vamos a hacer el caso en la televisión y quiero que alguien responda para tener las 2 versiones. Consulta ahí con la compañía. Ok. Bueno. Porque él dice que ustedes no lo han acusado de nada. ¿Cómo es posible que ustedes no lo dejen vender el apartamento? Lo que tienes que hacer es llamar a la compañía. Ajá. Y ir al abogado que está encargado del caso. Ok. Bueno, muchas gracias, Midiala. Muy buena entrevista. Y es de la misma compañía de que vamos a hablar ahora, que es Sunshine Property, que antes se llamaba Florida Property Management y ahora se llama Sunshine. Es la misma que ha cometido fraude. Voy a presentar a Julio Robaina, de Paso y Robaina, que siempre ha sido el protector de los condominios owners, los condo owners, los propietarios. Aquí tengo a Lisette Martínez, que es abogada. Muchas gracias por venir. Cómo no, gracias. Vamos a escuchar al dueño que tiene los 2 apartamentos que él está tratando de venderlos y no se lo permiten vender. Vamos a escuchar, se llama Manuel. A ver, vamos a escuchar. El poder omnipotente de las asociaciones y el problema que les causa a los propietarios. Hoy vamos a ver el caso de Manuel Rodríguez. A ver, cuéntame, Manuel, ¿cuál es el problema que has tenido con los 2 apartamentos que tienes aquí en este edificio Samari Lake? Hola, Midiala. Fui presidente durante 2 años y en ese término mi esposa compra uno de los apartamentos al banco y luego del término mío de la presidencia decidimos vender e irnos. Hicimos un contrato con un inversionista donde nos compraba los 2 apartamentos por $250,000. La asociación el día del cierre sencillamente nos prohíbe vender el apartamento porque según ellos yo me robé ese apartamento de Samari Lake. Y hasta el día de hoy llevo 2 años con un abogado y no he resuelto la situación con este condominio. ¿Qué pruebas tienen ellos de que tú te robaste el apartamento? Ninguna, hasta ahora no me han enseñado ninguna. ¿Ellos te han acusado en la corte? No. ¿El condominio tiene potestad para decirte tú no puedes vender? O sea, tú estás secuestrado, el apartamento tuyo está secuestrado por la asociación. Sí, los condominios pueden impedir una venta si las personas que van a comprar tienen algún récord policial. Este no es mi caso. La persona que iba a comprar era un inversionista que no tenía récord policial. Ahora, por lo demás, si tú no puedes hacer justicia por tus propios medios, si tú encuentras, es decir, primero tienes que acusarme, encontrarme culpable de algo para entonces que se haga justicia, ¿no? Pero bueno, a mí me están haciendo justicia sin encontrarme culpable. Bueno, casos como estos se dan a diario en Miami. Es una pena que las asociaciones tengan tanto poder, a veces mucho más que la justicia. Y la pregunta que nos hacemos y le hacemos al abogado es ¿cómo es posible que un propietario no pueda vender su apartamento? ¿Cómo es posible que la asociación te tenga secuestrada una propiedad? Sí. A ver, aquí estamos. Muchas gracias, Midiala. ¿Qué problema? Bueno, ya te presenté. A ver, Julio, ¿cuáles son las razones por las que un dueño como él, que quiere vender su apartamento, por este tecnicismo de que récords criminales y demás, puede perderlo y no venderlo? Bueno, eso es primera vez que yo veo que le dicen a un dueño que no tiene la oportunidad de vender una unidad, porque si él está en el título y él tiene todos los comprobantes, ahora el que tiene que de verdad presentar la duda o decir la evidencia que él se lo robó va a ser la asociación. Así que no creo que ese señor vaya a tener ningún tipo de problema. La asociación no tiene que aprobar una venta. Aprobar no la venta, el que compra, el que va a ser el dueño o el inquilino. Tienen que hacer lo que se llama el famoso background, el chequeo de lo que es el historial de esa persona. Los antecedentes. Antecedentes, y que voy a estar claro, estaba hablando con la doctora, que la situación es bien clara, nada más te pueden negar
si eres un convicto de una felonía, Ok. más o menos decir lo que es el crimen de un predador sexual. Ok, una Es la felonía. una y se ha cumplido felonía. su sentencia y ya ha salido. Predador sexual. Predador sexual. Es lo único por lo ¿Es cual... lo único? Lo único. Puedes ser convicto de robo. Ah, ya te presenté, ¿no? Lizeth Martínez, abogada. Sí, sí. Ser convicto de robo, ser convicto de asesinato, cualquier crimen que quieras mencionar. Solamente predador sexual es lo Es el único que único. puede decir la asociación, discriminar en contra de esa persona, porque la ley dice que los predadores sexuales tienen que vivir en Claro, cierta, claro, en área, cierta área. y por eso es que ellos pueden negarlo. De lo contrario, no puede haber discriminación ninguna con una persona. Ok, entonces El no tendrá caso- problema. No, Ahora, pero mira la comunidad de donde el señor viene, de Samari Lakes, una de las comunidades que más problemas ha tenido en la historia de nuestro condado Miami-Dade. Ha estado Tú investigaste eso cuando eras años atrás, representante. cuando yo era representante estatal, eso era una de las comunidades antes que se había llevado al aire público todos los problemas que vemos hoy en pero día. tú ayudaste a pasar una ley. A la ley y trató y se pudo defender de un punto. Pero déjame explicar lo que pasó en Samari Lake. Había una deuda increíble, las personas no pagaban el mantenimiento y la corte, que hay fraudes cometiéndose en eso hoy en día, trabajando, nombraron lo que se llama un receiver. Que en realidad, ¿qué cosa es un receiver? un receptor, Es una persona una persona intermediaria. nombrada por el juez para que tomara control, no hubiera junta directiva y había que pagarle su sueldo y hacía todas las decisiones de ¿Y esa por qué comunidad. no se resolvió con el intermediario, Bueno, con el receptor? Esa es la pregunta que todavía hay un señor, el señor Peñaver, todavía me recuerdo el nombre del señor, que por años y años seguía de receiver. La pregunta que hacía, ¿hasta cuántos años le va a tomar a este señor seguir aquí de receiver? No hay limitación de cuánto un receiver tiene que recibir, o sea, tiene que intermediar. Y la otra pregunta es cuando no pagan los assessments, cuando hay muchos apartamentos, por ejemplo, en donde yo vivo pasa y no pagan porque están en foreclosure, entonces no suben a nosotros. ¿Qué pasa si no tiene el dinero, como el caso también, para pagar el assessment? Bueno, en ese caso estás hablando de un Que son tema los de colecciones. incrementos. Sí, esos son colecciones que sí tienen que agresivamente caer a los que deben, ponerle un demand letter, después un lien y un proceso de ¿No foreclosure. se puede perder el apartamento? Claro que lo puedes perder. Mira, lo que las personas tienen que entender que tú tienes, cuando vives en un condominio, tienes tres cosas. Tienes que pagar los impuestos sobre la propiedad, que todo el mundo lo tiene que pagar. Segundo, tienes que pagar tu hipoteca. Y tercero, El content charge. los cargos de asociaciones, los special assessments. Y si no lo pagas, te puede quitar la asociación tu propiedad. A ver, Lizeth, en este caso, por ejemplo, una persona que tenga, como esta persona del artículo, tenía retiro, no tenía suficiente, entonces no puede pagar el assessment, pero él compró eso y ya tenía mucho tiempo viviendo ahí y no puede. ¿Por qué se le va a quitar cuando realmente a veces el assessment sube, como dije anteriormente, porque los otros en el condominio no pagan y entonces nos suben a los que pagamos, Bueno, o modificaciones que quieren El caso hacer? del assessment, cuando no pagas assessment, para explicar a las personas, es cuando vamos a pintamos el edificio y a todo el mundo le cobramos una parte pro rata, de todo el mundo paga Como un cuando poquito. cambiaron los balcones después del O cambian huracán. ventanas y demás, algún arreglo grande al edificio. Ahora bien, si no pagas ese costo, te ponen lo que es un gravamen o un lien en la propiedad. Y esa propiedad, si está protegida bajo Homestead Protection, pues entonces cuando no pueden quitarte tu propiedad. Pero eso sí, te ponen un lien en la propiedad, te ponen un gravamen en tu propiedad. El día que vayas a vender, tienes que liquidar esa deuda antes de poder vender. Y eso Ok. sucede con cualquier otra deuda que uno pueda tener y con una casa por igual. Sin límite de tiempo. ¿Cómo que el límite? Sin límite de tiempo, por ejemplo, le pones un link y no puedes pagar, no hay límite, que decir en 2 años tienes que pagar porque si no, no. La asociación no hay límite. funciona diferente a la deuda que tú me estás hablando, de una deuda en general, correcto. A ver, tenemos a Mari Díaz, que es representante estatal, que lo voy a mandar a pasar porque también muchas gracias por venir. Puede tomar asiento allá. Muchas gracias. Segunda vez que está en nuestro programa. ¿Por qué Hola, ¿cómo estás? si se puso una ley, ¿cuándo fue? Hace como 3 o 4 años. Las leyes no vienen desde el 2008, Desde 2009 2008. y siguen cambiando y los representantes siguen ayudando con los cambios ¿Pero que qué necesarios. está haciendo la legislatura estatal para corregir este problema con los dueños de los condominios? Bueno, y sabemos que cuando era representante, el representante Julio Robana fue un campeón Sí, de él esta era causa. El problema que sucede, y yo creo que el representante va a estar de acuerdo conmigo, es que muchas veces pasamos leyes, las leyes están en los libros, pero No se de ejecutan. ser ley a ejecutarlas es el problema. Entonces son las agencias responsables en supervisar lo que son las asociaciones, que siempre hemos tenido un problema aquí en el sur de la Florida, no solo en Samari Lakes. Tengo un caso ahora en un lugar en Miramar, que es parte de mi distrito, ¿Qué dice que los la dueños de ley? casa tienen los mismos tipos de problemas. ¿Qué dice la ley?
La última que se pasó. Al respecto, 2008. Bueno, no, por ejemplo, esta persona no tiene alguna... Yo recuerdo que tenía que ver con los dueños de asociaciones que se quedaban con el dinero, que a veces no utilizaban el dinero en las mejoras que supuestamente se hacían. Bueno, pero de preguntar cuál ley, son muchas leyes, porque pasan cientos de propuestas de leyes todos los años y a veces escondidas en una propuesta más grande, esconden una enmienda, como se dice, y ponen algo que no se sabe. El problema es lo que dice el representante. ¿Dónde está el brazo que enfuerza eso, que es el DBPR del Estado? No hay un task force ahora Se que está preparando un task force para el tema criminal. Las leyes que existen. Para el tema criminal, porque como el Estado no hace nada, que creo que es la queja que vamos a oír todos nosotros, el comisionado Bruno Barreo, y quiero felicitarlo de nuevo públicamente, está estableciendo un Condo Fraud Task Force, un comité, pero se va a dedicar a los crímenes casos de fraude, de fraude. Pero el tema de lo que se hable, las quejas normales, tú puedes llamar a la agencia de Tallahassee, el DBPR, que regula los condominios, y es una pérdida, en mi humilde opinión, una pérdida de tiempo porque no están haciendo lo que deben. Pero entonces los abogados pueden demandar. Si existe la ley y no hay un task force, no hay el que la refuerce, que la enforce, entonces los abogados pueden demandar. Siempre la demanda existe. La realidad es cuán veraz es la demanda, con qué va a ser un juez en corte basado en la ley, va a ser sentencia a favor de una persona o de la otra, como el reportaje que vimos de Midiala, por ejemplo. Ese señor está diciendo que lo están acusando de robar la propiedad, pero la realidad es que hay que ver ambas partes. ¿Qué dice la otra parte? ¿Qué dice la demanda? ¿Por qué lo están acusando civilmente? Porque existe el robo civil, existe el robo criminal. Obviamente parece ser que está en corte civil. Así que hay que ver ambas partes para poder entonces presentar la defensa correcta. ¿Hace falta más leyes o realmente existen Yo creo necesarias? que la ejecución es lo más importante. Por ejemplo, hablando del caso otra vez de Miramar, estamos hablando en este caso de una asociación de casas, no de apartamentos, pero es una asociación igual. La queja es que he tenido 2 residentes que han perdido la casa por abusos alegados a la asociación. Le han puesto lien sobre la propiedad, no por falta de pago, sino por falta de pago de multas que le han puesto porque parquearon un carro en un lugar indebido o supuestamente parquearon un carro a la hora que no se podía parquear y entonces al no pagar esas multas le han hecho un lien sobre la casa y han tratado de hacer no pagar una multa de estacionar un auto en un lugar equivocado, te pueden poner un lien en la casa. Correcto, y eso es lo que han hecho. Botar la basura en el lugar incorrecto, también te pueden poner un lien si no pagas esa multa, como está diciendo aquí. Pero sin embargo, gracias a Dios, hubo un cambio que antes por un fine, por una multa, te podían quitar hacer el foreclosure, ya no lo permiten. Pero eso no es un poquito, a ver, no, eso porque no es abusivo, porque se dieron cuenta que si dentro de una dictadura de miembros de una junta... a veces son dictaduras. Y sucede, porque los residentes, y yo que le explico a los residentes, muchos vienen a la oficina mía aquí en Hialeah Gardens, y lo que le explico a los residentes es que los dueños de la propiedad son los que mandan ahí. Tienen una junta, pero esa junta es elegida supuestamente, y muchas veces mucha gente no vota para ver y lo que se encuentra es que no se encuentra que hubo elecciones cuando están supuestos a suceder y han perdido el comando de lo que es la estructura de la asociación. Las boletas hacen fraude de elecciones. O lo anuncian, no anuncian. Sí. Dicen que anuncian, hace una elección un día a las 12 del día donde todo el mundo está trabajando, se aparecen 3 o 4 personas preparadas, pasan, son elegidos la Junta porque hay que tener un proxy. Si una persona está en silla de ruedas o está incapacitado, además tiene que tener un proxy para que vaya y vote. Pero ¿cómo se puede hacer cuando, y a nosotros nos ha pasado, cuando hay un presidente de la asociación que todo el mundo sabe que es fraudulento y que está haciendo... ¿Qué se puede hacer? Hay que hacer una revocatoria. Que una elección. Igual que le hicieron al alcalde fuerte de nuestro condado, Miami-Dade, que buscaron firmas, lo sacaron. Entonces, ¿con qué porcentaje de las firmas? Bueno, para eso hay que tener un 51% de los dueños que firmen. Pero tú sabes lo que tiene aquí, la solución, te lo voy a dar. Tiene que haber un equipo policíaco con poderes de poder entrar, como lo que se está estableciendo en el condado, porque la mayoría de las quejas son qué es lo que hicieron con el dinero y se presta a temas o por ejemplo, criminales. Que tienen, había que poner shutters después de Katrina y Wilma y demás. Shutters, pero tenía que ser con esa compañía. Te voy a dar Tú no un podías conseguir otra compañía que te cobrara más barato. Tenías que terminar con esa compañía. Ahí viene lo que se llama los famosos kickbacks, donde los miembros de la Junta contratan una compañía y le dicen, altera un poco el precio porque a mí me vas a dar tanto y te vamos a escoger. Eso no es incondicional, Lisa, que tú tengas que ir con esa compañía.
El problema es que estamos hablando de un edificio privado, tienen sus propias reglas, es una comunidad y entonces quieren vivir en comunidad. Y si viven en comunidad tiene que haber un control y para que haya control tienen que haber reglas. Y esas reglas tienen que ser seguidas por igual por todos los inquilinos. Entonces, ¿cuándo va a estar el Task Force lista para saber que ya... Bueno, el Task Force es del condado, Del condado. como dijo, Condado. es Del un condado Task Force. Miami-Dade. Pero la otra cosa que sucede es también las compañías que manejan, que tienen el contrato para manejar las asociaciones, que son contratadas por la Junta. En ese Muchas caso, el veces no quieren Sunshine. hacer nada porque tienen miedo de perder el contrato, porque los miembros de la Junta son los que controlan el contrato, si votan a quitársela. O esa me da entrada al próximo tema, que lo dijiste al empezar del programa. Ahí tienes una compañía que se llamaba Florida Property Management. Y se cambió el nombre, ahora cambia es el nombre Sunshine. a Sunshine. ¿Tú Pero sabes es por la qué lo misma. hacen? ¿Por qué lo pueden hacer? Cambian el nombre de su corporación. Ok. Pero ¿tú sabes por qué lo cambiaron? Leen las historias que están saliendo en el Nuevo Herald, Ajá, en sí, Univision, yo me la leí. porque lo han cogido en una escama trabajando con no darle servicio Bueno. de Ahí tenemos un mantenimiento lawsuit. para que entren. Ahí tenemos sí lo una hay, demanda, sí lo Licey, hay. tienen que demandarlo. Sí lo hay. Muchas gracias, ojalá y se A ustedes. resuelva, es un problema muy grande. Pero otro problema que tienen muchos cabezas de familia en esta época del año, que es la declaración de impuestos, especialmente si son padres divorciados. ¿Sabe usted qué créditos reclamar y cómo le afecta la ley de custodia y el pago de seguro médico? Una experta, que es Licey Martínez, nos va a explicar todo. Así que pausa y volvemos.